Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Intermoda le da la más cordial bienvenida a cada uno de los asistentes que nos acompañan de manera presencial y a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que durante nuestra edición 73 estamos trabajando bajo un formato híbrido y apegados a todos los protocolos de seguridad sanitaria que marcan las autoridades. Para continuar con nuestro programa, les presento a nuestra siguiente speaker. Ella es especialista y analista de negocios sostenibles con 12 años de experiencia. Mireille es fundadora y directora general de Ethical Fashion Space, empresa mexicana pionera en el campo de la consultoría y capacitación en gestión sostenible para las industrias textil, confección y moda. Ha participado como investigadora en estudios de alto impacto para organizaciones nacionales e internacionales como Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fashion Revolution Global, entre otras. Bienvenida, Mireille. Muchas gracias, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a los que están acá presentes, a quien nos acompaña también de forma virtual. Es un gusto para mí estar aquí hoy en Intermoda, agradeciendo pues a esta edición número 73 por la invitación. Y me quedo yo con un mensaje que leía también del comunicado de prensa de que hablábamos de la sobrevivencia de los mercados, de la sobrevivencia de la industria textil. Para mí estamos hablando más en un término de resiliencia, de fortaleza, de estar aquí fortalecidos, y eso también es una gran muestra el que son ustedes presentes haciendo pues gran esfuerzo por seguir reactivando nuestra industria. Es así que hablando de resiliencia, pues vamos a tocar algunos puntos fundamentales, y ello es el tema de la sostenibilidad, y como bien lo estamos haciendo ahorita con la actividad y el uso mucho más estratégico del Internet, pues de la industria 4.0, que ese es el tema que nos atañe. Muchas gracias a Cintia por la presentación. Pues efectivamente llevo ya 12 años trabajando el tema de la sostenibilidad y analizando nuestra industria. ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos años? Pues que nos hemos convertido a lo largo de 12 años, he logrado constituir Ethical Fashion Space como una plataforma única en México de consultoría, capacitación, evaluación y reconocimiento de la gestión sostenible. Ahorita vamos a ver lo que es esto. A través de una metodología, que es lo que vamos a presentar a lo largo de esta presentación, con insights de la industria, qué es lo que está sucediendo en temas de sostenibilidad, por qué es importante hablar de sostenibilidad y de industria 4.0. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico en nuestras empresas, tanto la versión para la industria textil como tal en la cadena de suministro, pero también para la industria de la moda? Después hablaríamos de un tema de evaluación y acciones. Lo que no se puede medir, no se puede cambiar o no se puede transformar. Tenemos que hablar de sostenibilidad en números. Debemos dejar de romantizar el tema de la sostenibilidad. Tenemos que hablar de acciones estratégicas en las empresas de la cadena de suministro textil y moda. Y finalmente, hablar de evaluación. Tenemos también que visibilizar las acciones que estamos tomando, las buenas, las que vamos caminando hacia ser mejores, y definitivamente también tener idea de aquellas que nos están costando un poquito más de trabajo dentro de la industria. Así pues, la siguiente década va a empezar con grandes retos. Tenemos los temas de la gentrificación climática, el envejecimiento poblacional, el fin del consumo masivo, la automatización que viene en aumento, pero también, muy importante, la disminución de recursos, el crecimiento de la inteligencia artificial, también posicionada bajo el liderazgo de China, el posicionamiento estratégico también de China y que se ha evidenciado a lo largo de esta pandemia también, la brecha económica, y sin embargo, los retos siguen y siguen. Sin embargo, es un tema muy importante. A través de Davos, esta también gran plataforma en donde se habla de sostenibilidad, ha estado en la agenda internacional y nacional de manera muy puntual, con retos muy específicos y en donde grandes naciones y medios han identificado la necesidad de dar pie al medio ambiente, a las necesidades medioambientales que también han sumido al tema de la salud en una gran crisis. Es así que se ven a lo largo de estos años la identificación de los riesgos mundiales, prácticamente los ambientales, como aquellos de mayor atención. Es necesario poner a la salud
en el debate, en medio del debate, tanto climático como la crisis financiera en la que estamos actualmente. Se evidencia también el mayor desempleo, mayor desigualdad de ingresos, una gran huella ecológica y la biocapacidad planetaria que también está en reducción. Cada vez más el crecimiento de los gases de efecto invernadero, la necesidad de terrenos forestales, el tema de la electricidad a partir de energías renovables en vez de no renovables, en este caso por el tema de los hidrocarburos, que también para nuestro país es un factor muy importante. Y por supuesto, el gasto en investigación y desarrollo. Ahora bien, estos son retos globales, retos generales que tenemos a nivel tanto nacional como regional. Sin embargo, estos retos se solidifican y entran en mayor coyuntura cuando hablamos de la industria textil y de la moda. Estaríamos hablando de hablar de sostenibilidad en toda la cadena de suministro. Tendremos que también empezar a identificar estas conceptualizaciones un tanto vagas, un tanto poco específicas, con problemas epistemológicos cuando hablamos de moda sostenible y sostenibilidad en la industria de la moda. Cuando hablamos de la moda sostenible, pues se piensa en una parte muy chiquita que tiene que ver como tal con la parte de la confección y prendas de menor impacto ambiental, con algunos usos de recursos específicos, con algunas otras alternativas mucho más éticas. Sin embargo, eso deja de lado o evidencia dos escenarios. El tener que estar hablando siempre de los buenos y los malos, los que lo hacen bien y los que lo hacen mal. Y tenemos que dejar de hacer esta tipificación para hablar entonces de hacer una industria sostenible que ponga en el mercado productos con un gran valor agregado, pero también con consideraciones sostenibles a lo largo de su cadena de valor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Les comentaba yo al principio que parte de nuestra estrategia pues, es hablar de los insights, identificar cómo está compuesta y cuáles son los impactos de la industria textil y de la moda, para de ahí pasar a estrategias y acciones medibles. Hablábamos ya de los retos globales, los retos específicos que tendríamos que cumplir en los siguientes años para la industria de la moda, un tema muy importante que tiene que ver justamente con investigación, desarrollo e innovación para la reducción de la velocidad de la huella de carbono y la huella hídrica en la producción. Encontraremos en ciertas fases de la producción una huella de carbono mucho mayor en comparación con otras, particularmente con la parte de fabricación de tejidos, de color, que es justamente en donde tendremos que empezar a invertir en tecnología para la huella ambiental. Tenemos justamente también un sistema de producción y consumo más ralentizado. Tendríamos que estar hablando también de planeación y selección de materiales. No se dejen llevar por esta parte que solo hablar de un material de menor impacto ambiental significa ser una empresa de moda sostenible o una empresa sostenible. Existen muchos retos dentro de la cadena de suministro. Sin embargo, por supuesto que el material va a ser una parte muy importante en la composición de la prenda. Pero si sabemos elegir un material, el por qué, cómo lo estamos clasificando, conocemos perfectamente sus propiedades, hacemos un análisis de ciclo de vida, podremos entonces conocer cuál es el impacto de este y por qué elegir un material sobre otro. ¿Por qué sí elegir un algodón convencional sobre un algodón orgánico? ¿Por qué elegir un nylon sobre un nylon reciclado? ¿Por qué elegir una viscosa? Y a partir de ahí entonces identificar las necesidades estratégicas de cada empresa. Hablaremos entonces, y esto tiene que ver con este mismo tema, de la eficiencia de recursos y economía circular. ¿Cómo vamos a incorporar los materiales dentro de la cadena de valor? ¿Cómo les vamos a dar un reuso? Del cual también ya tocaba este mismo tema Ana Fusoni en la conferencia anterior. Hablamos de transparencia, de rendición de cuentas y legalidad. Hablamos también de la sensibilización de los consumidores. Es un reto de la industria que también tenemos que mitigar y que tenemos que hacer mucho más exponencial. Por eso es muy sencillo entender el tema de la sostenibilidad y se los voy a poner en una ecuación tal cual lo ven ustedes en pantalla. ¿Qué es la sostenibilidad? Es la habilidad de sostener algo en el tiempo, de asegurar continuidad. ¿Y cómo vamos a asegurar la continuidad? Ya no podemos simplemente hablar de estas estrategias o estos conceptos teóricos, que han evolucionado a lo largo de los años. Desde los años 70, en la Convención de Texcoco en México, ya se hablaba de desarrollo sostenible. Pero ya hacia 1980, cuando surge
nuestro futuro común, a hablar de desarrollo sostenible, empiezan a hablar de estas dimensiones sociales, ambientales y económicas. Pero tal cual estamos en 2020 y la sostenibilidad como concepto, como proceso, tiene que evolucionar. Tenemos que hablar de algunas otras dimensiones. Y para nosotros, en Ethical Fashion Space, hemos aprendido y hemos dilucidado cómo hacer la sostenibilidad aplicada. Ahora, para empezar a hablar de sostenibilidad y aseguramiento de la continuidad en el tiempo, tendríamos que también entender el momento en el que nos encontramos actualmente. Esta diapositiva, esta lámina, que habla precisamente de las fases de la cadena de suministro en forma de respuesta, es una forma en la que podemos entender la sostenibilidad y la resiliencia. Esta forma de regeneración, no solo de los ecosistemas naturales, sino del ecosistema empresarial. En una primera fase tuvimos puntos de reacción, en donde identificamos 4 puntos muy importantes cuando empieza la pandemia. La dependencia económica tan grande que tenemos de China, la poca disponibilidad de recursos, la parte de la proveeduría, una débil estructura social y laboral, también en términos de capacidades y de gestión, la subutilización de la tecnología y los accesos digitales, que hoy estamos creciendo en un periodo de resiliencia, estamos siendo fortalecidos, y una comunicación poco asertiva. Marcas e industria textil han tenido una comunicación poco asertiva tanto con el proveedor, con los stakeholders, con el usuario final. Es así que nos vemos hoy sumidos en una crisis de sostenibilidad, hablando de la permanencia en el tiempo, de la perdurabilidad, del aseguramiento de la continuidad de la industria. ¿Cómo entonces lo vamos a hacer? Hoy estamos en este periodo de resiliencia, en donde estamos regenerando, encontrando nuevas formas de accionar. E Intermoda hoy es la muestra de este formato de resiliencia, un formato híbrido, en donde está encontrando los beneficios de la utilización de la tecnología, así como de estas versiones también de incorporar el tema de la salud mucho más allá de la normativa general. Para ello, pues en la parte económica, porque no podemos hablar de sostenibilidad si no tocamos la parte económica, al final, si una empresa no es económicamente rentable y viable, no es sostenible. ¿Con qué se va a mantener en el tiempo? Tenemos que hablar del aspecto económico. Así también sabemos que para los siguientes meses o durante este periodo de pandemia es muy importante considerar que entre el 25 y 35% de la industria se va a perder en términos económicos. Y que más o menos el periodo de resiliencia y rebound, que sería este primer proceso o este primer acercamiento a nuevas estrategias, que algunas podrán resultar, algunas no podrán resultar, pero que es este periodo de prueba, es este periodo de ir hacia adelante y de probar nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos aliados, nuevos proveedores, nuevos usuarios, para entonces sí transitar a un nuevo modelo de regeneración dentro de la industria textil y de la moda, para México y América Latina particularmente. Es entonces que ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos que dejar de hablar únicamente del tema ambiental, del tema social, para incorporar algunas otras dimensiones mucho más dinámicas en el aspecto de la sostenibilidad. Hablar hoy de sostenibilidad es hablar de sostenibilidad 4.0, es hablar del tema tecnológico, del tema logístico, del tema de resiliencia, del tema organizacional, de las estructuras de las empresas, de un tema mercadológico, cómo lo comunicamos, cómo comunicamos asertivamente y de forma sostenible, perdurable lo que estamos haciendo, de un tema de comunicación, de colaboratividad. Así tendremos que pensar en estas múltiples dimensiones para hablar de sostenibilidad a lo largo de los siguientes años. Tocaba yo al principio este tema de que es necesario conocer los insights y cómo lo vamos a lograr. Al final tenemos que conocer lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en nuestra industria. ¿Hacia dónde vamos? ¿En dónde estamos? ¿Cuáles son los retos? The wars of the future will not be fought about oil. The wars of the future is going to be fought about water. We have a very small amount of water, and that's got to accommodate the needs that humans have for drinking water, and a lot of that water is not accessible. We are committing hydrocide. We are deliberately murdering our rivers. Our rivers across the world were being deeply impacted by the dumping of poisonous toxic material. Every single piece of clothing that you buy comes with a cost.
The fabric dyes used contain hazardous materials, things like mercury, cadmium, and lead. These kind of chemicals, they don't break down and they travel around the world. This water is so toxic, there is no aquatic life. If you see how people are living there, they have lost their sensory adaptation. They can't smell anymore. They do have problems with drinking water supply. There's a high incidence of liver cancers. If we continue like this, it's done. It's done. Maybe it's because the demand of the world has gone crazy. We are on the verge of a global economic expansion. In a few moments, I will sign the North American Free Trade Act into law. The statistics are insane. Something like 80 billion garments of clothes are being delivered out of factories. Where do these products go? Those products are actually sold to the world's biggest brand names. A lot of companies do things that are very, very hidden and very secret. So the pipe is underground. You cannot really see this factory that is dumping this. This water is being put into this irrigation canal. So this has entered the food chain. You don't learn the details because at the end of the day, it's not a selling point. The consumer did not wake up one morning saying, I want to buy 5 pairs of jeans for a fraction of the price. We were literally introduced to this concept by the fashion industry. Buying something at a lower price, you're actually contributing to the death, illness, suffering of people in some other part of this world. We could save the planet if the planet won. If you have 2 genes, one is damaging the planet, the other one not, and the price is the same, no one will choose the whole one. I mean, there's no excuse. I think all corporations have to be accountable for their environmental practices, and no one has a right to damage or destroy a river. Hace unas conferencias a una colega que también va a estar próximamente, Elizabeth Salim, y ella decía, hablar de problemáticas sin soluciones está fuera de moda. Efectivamente, es por eso que también esta radiografía de Insights tiene que servirnos como un motor, como una guía para trazar las posibilidades, la hoja de ruta hacia dónde vamos a caminar. Dentro de esos Insights, pues tendríamos también en el tema del análisis de los gases de efecto invernadero de la industria de la moda, se habla de que la industria genera alrededor de 10% de los gases de efecto invernadero, una cantidad mucho mayor que la cantidad de vuelos y operaciones marítimas y aéreas en un año a nivel global. Una cantidad de alrededor de 1.2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Dice acá, la producción de una tonelada de textiles genera alrededor de 17 toneladas de CO2. En comparación con las 3.5 toneladas de plástico y menos de 1 tonelada que cuesta el papel. Se estima que el lavado y secado de ropa solo representa 120 millones de toneladas de CO2. Datos que tenemos que considerar dentro de la industria textil como uno de los aportes que tuviéramos empezar a mitigar. Para la fabricación de calzados se emiten alrededor de 23.3 kilogramos de CO2. Alrededor del 58% se va en la parte de la fabricación de componentes, lengüetas, piel, plantillas. Ahora, teniendo estas cifras, ¿cómo vamos a lograr hacer un cambio? Tenemos un insight general, un insight global. Tenemos que hacer un diagnóstico y tomar acciones. Para el tema de agua, tendríamos entonces que estar pensando también en el uso de tecnología para la ecoeficiencia y la mitigación del cambio climático. Vimos ya en el video el uso de algunas tecnologías, como puede ser llanología o algunas otras tecnologías mexicanas que tenemos también dentro del área industrial de lavadoras y secadoras, de temas de utilización de láser para el tema de los acabados. Tendríamos que estar hablando ya no solo del cumplimiento de la normativa general, normatividad ambiental, permisos. También tiene que haber una evolución en el tema de la política pública, del conocimiento de la normatividad general. Para los que no saben, desde 1992 no hay una regulación o una evolución de la Ley de Normalización y Metrología, que es la que mide justamente la cantidad de químicos y residuos de las aguas residuales de la industria. Por lo tanto, el cumplir con la normatividad es lo mínimo que nos corresponde, para de ahí entonces caminar realmente hacia estrategias
de impacto, de huella hídrica, de huella ambiental, que no solo sea un tema de comunicación, pero también una estrategia de ahorro y eficiencia de recursos para las empresas. Tenemos que hablar también del uso de insumos orgánicos, de conversión, seguros e inocuos en el medio ambiente. Y como ya lo vimos, el tema de la medición de la huella hídrica y de la huella de carbono. Vamos a ver cómo esta empresa, Incatops, de Perú, ha implementado la eficiencia energética para la reducción de gases de efecto invernadero, pero también para un ahorro energético en el tema financiero, en la cuenta. En el año 2011 es que nosotros decidimos construir una planta ecomigable, la planta de Zamácola en la que actualmente nos encontramos. Es en ese entonces también que decidimos ir en búsqueda de opciones mucho más amigables y ecosostenibles que nos permitan calentar el agua de una manera natural. Por ello es que luego de muchos esfuerzos implementamos 1.200 paneles solares, equivalentes a 2.400 metros cuadrados de colección solar, que al día de hoy nos permiten tener un proceso de lavado mucho más eficiente y mucho menos costoso. Hemos determinado que hemos dejado de emitir al ambiente 2.576 toneladas de CO2, que equivalen al carbono absorbido por 1.227 hectáreas de bosques en un año. La sostenibilidad es una medicina diferente para todos. No podemos aplicar la sostenibilidad de la misma forma para un pequeño taller textil, para un diseñador de moda, que para un proyecto industrial de esta magnitud. Sin embargo, para todos hay estrategias y eficacia. Para eso tenemos que empezar por un perfil de sostenibilidad, analizar en dónde estamos, cuáles son los riesgos de nuestras operaciones, en dónde tenemos que fortalecer los temas de sostenibilidad ambiental, social, tecnológica y de impacto en el tema de la comunicación. En otro tema de Insight, porque podemos escoger una gran variedad de temas. Sin embargo, me fui con 4 principales: agua, gases de efecto invernadero, y en el tema social, muy importante, el tema de derechos humanos, derechos laborales y transparencia en la industria de la moda. Tenemos como insight general que el costo de la desigualdad en el trabajo, para la mujer existe una diferencia de 9 billones de dólares entre lo que pagan entre hombres y mujeres dentro de la industria textil. Para el caso de México, muy importante, además, existen alrededor de 51,000 niños trabajando en la industria textil y de la moda. Para el tema de las mujeres también, pues se encuentran alrededor de 73.5% dentro del sector manufacturero y solo alrededor del 26% se ubica en la parte del comercio. Son 2 esquemas que también tenemos que considerar en temas de negociación colectiva, de derechos laborales, de algunos otros convenios de colaboración de forma mucho más estratégica dentro de la industria. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos ya varios insights generales y también, de acuerdo al programa para el medio ambiente de Naciones Unidas, se habla que justamente del PIB mundial alrededor del 2% se ha implementado el enverdecimiento de la economía. Es decir, se ha invertido alrededor de 1.300 millones de dólares para poder enverdecer estas empresas alrededor de estrategias comerciales y económicas. También declaran algunos organismos como ProMéxico que para el caso de México específicamente entre 2008 y 2019 se han logrado traer alrededor de 57 proyectos multianuales con una inversión de 15.4 millones de dólares para emplear nuevos 22,000 operacionales dentro de este sector. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Qué estrategias tendríamos que estar pensando en el tema de transparencia, colaboración, derechos humanos, capacidades organizacionales? Tendríamos que estar pensando en sistemas de reparto equitativo de beneficios, de la valorización de recursos biológicos y de recursos culturales. Para ello les voy a mostrar un video antes de continuar.
¿Podemos repetirlo? Creo que tenemos ahí un poquito de problemas técnicos con este video. Sin embargo, de lo que se alcanza a apreciar un poco, este es un proyecto en Bolivia donde se une la tecnología, los recursos biológicos y los recursos culturales. En este sentido, una empresa de biotecnología lo que hizo fue ofertar sistemas de capacitación para un sistema artesanal, para una comunidad que aprendían ya a tejer de manera convencional textil, a tejer recursos biológicos, biotecnológicos para la medicina, para el reparo de algunos proyectos justamente para el corazón. Entonces lo que hacen fue justamente hacer un proyecto de biotecnología y de capacitación dentro de una comunidad, de forma pues que ahí hay un sistema y una valoración equitativa de estos recursos tanto biológicos, tanto físicos, como culturales para proyectos tecnológicos y sostenibles. Hablaríamos también de la incorporación de sistemas de ecoetiquetado, una situación que hace falta mucho en la industria. Así como nos preocupamos por lo que estamos comiendo y hay un tema de nutrición, de etiquetas de nutrición, hoy tenemos que hablar de nutrición económica, de en dónde se incorporan los recursos económicos, los recursos financieros dentro del sector, a dónde van, cómo se redistribuyen. ¿Por qué el usuario tendría que estar enterado de esto? Y esto también cómo puede funcionar dentro de la cadena de suministro. Para ello, en la parte de tecnología estaríamos hablando también de sistemas de blockchain o de source to pay, que también eficientarán la parte de compras y registro de materiales y evidenciar y hacer mucho más eficientes el proceso de compra dentro de la cadena de suministro. Hablaríamos de publicidad y mercadotecnia de procesos, que también muy importante, ya lo mencionaba, el cómo comunicar la parte de la sostenibilidad aplicada dentro de la industria. Vamos a ver entonces lo que significa alrededor de estos insights, estas acciones y estas medidas dentro de la industria de la moda en una versión o en una visión de Industria 4.0. Hablar de sostenibilidad, hablar de Industria 4.0 es hablar de interconexión, de sistemas ligados. Y sé que por ahí van a tener una charla a lo largo de la semana acerca de retail y que yo creo que también se van a tocar algunos temas muy importantes dentro de la parte tecnológica con mi colega Elizabeth Salim. Pero escuchaba yo particularmente algo muy interesante, una pequeña frase que me la traje para esta conferencia justamente hace algunos días. Escuchaba a mi colega también por acá, a Jacob, hablar justamente de que si este era el momento para emprender. Le preguntaban diseñadores si este es el mejor momento para emprender y él decía, por supuesto que sí, este es el mejor momento porque justamente los negocios que arranquen hoy en esta versión de esta realidad, pues serán aquellos que tengan una mejor comprensión
de la situación pasada, de la situación actual y que nos refuerza justamente en un método de transformación, cómo vamos a evolucionar. Y para mí me traje esta frase porque hablar de sostenibilidad y de Industria 4.0 es eso. Este es el mejor momento de implementar estrategias de sostenibilidad, porque ya vimos que en los años pasados cómo hemos funcionado, en dónde estamos, hacia dónde vamos, cuáles son los retos. Queremos hacer eficiencia de recursos porque hay poco capital, es el momento de hacer sostenibilidad. Queremos utilizar las dimensiones tecnológicas y técnicas para eficientar nuestros procesos, eso es hablar de sostenibilidad tecnológica. Queremos hablar de métodos y procesos cualitativos, organizacionales, laborales dentro de nuestra empresa, para tener mejor talento capacitado para soportar un tema como la pandemia actual y algunas otras crisis que tenemos venideras. Estamos hablando de sostenibilidad social, de sostenibilidad organizacional. Hoy es el mejor momento de entender que la sostenibilidad es eso, es un proceso que nos va a apoyar a la perdurabilidad de nuestras empresas. Justamente tocábamos los temas de digitalización. Se estima que el blockchain para el año 2022 alcanzará los 13.96 millones de dólares como una herramienta de transparencia, de comunicación mucho más eficaz entre el proveedor o la cadena de suministro y el usuario final. El poder identificar hacia dónde va y dónde se encuentran los insumos, la originalidad de los mismos, el evitar la falsificación y algunas otras estrategias un poco desleales dentro de la industria. Se pronostica también que la inteligencia artificial tendrá un crecimiento en la industria alrededor de los 7.300 millones de dólares para 2022. Pero yo sé que se preguntarán, bueno, ¿cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial o cómo funciona dentro de la industria de la moda? A veces no visualizamos este tipo de tecnologías aplicadas. Sin embargo, a través de este tipo de sistemas que ya han sido utilizados por algunas empresas a nivel internacional, tanto Tommy, Phil Heber con IBM, que estuvieron también trabajando un tema de inteligencia artificial para la creación de contenido y de marcas, será muy interesante ver cómo esto se puede ligar dentro de la industria de la moda en otros niveles. Tenemos procesos de identificación, de análisis de ciclo de vida de producto a través de la inteligencia artificial. Y algunos otros métodos también, como el Source to Pay, que también nos ayudará justamente a provocar esta eficiencia en términos costeables, en términos rentables, de identificar costos, precios, mejores formas de colaboración y negociación dentro de la cadena de suministro. Vamos a ver dos videos al respecto. Hello, my name is Watson. I am the IBM AI system that works with humans. Recently, I helped IBM Australia. They had been facing some challenges and needed to transform to increase revenue. They saw me as the answer, but I needed to demonstrate my capabilities. So I chose the most unexpected industry to work in: fashion. If I could have an impact on fashion, then I could have an impact on any business. That is why I partnered with Jason Gretsch, a prominent Australian fashion designer, to create the world's first cognitive couture collection. Using visual recognition, I analyzed hundreds and thousands of images from fashion archives and fashion photos from prominent Instagram users. I also studied social sentiment to recommend the necklines and cuts which will trend next year. My insights helped Jason to forecast next season's popular colors and styles, and design 12 couture dresses which were successfully launched at the Melbourne Spring Fashion Week. But I didn't stop there. I needed to ensure I can perform in other countries too. So I teamed up with Hui Shanzhang from China and launched our new designs at Vogue China's 11th anniversary gala in Shanghai, where the dress was worn by pop icon Chris Lee. In India, I collaborated with fashion designer duo Falguni Shane Peacock to design couture dresses that would shape the future of Bollywood fashion. The collection was showcased at a prestigious IBM event in Mumbai. The partnerships were shared across digital and social channels in each country and worldwide. As a result, the press took notice and celebrities took to wearing the dresses. Even other fashion retailers lined up to work with me. The collaboration made me top of mind, creating interest across a range of industries, helping to secure the future of IBM in the region.
Ultimately, this partnership not only made IBM a fashionable brand to work with, but I also discovered what humans call pride. It is a great feeling, right? What is truly authentic? And what is indisputably counterfeit? A phenomenon constantly spreading, from physical places to the digital sphere, especially in the e-commerce market. But today, with innovative technology on our side, we can combat counterfeiting and thus give clients peace of mind when purchasing an authentic and original product. LuxoChain has found the answer in blockchain technology. A transparent, decentralized, resilient, and secure technology that may be integrated with any industrial process, making it possible to monitor the state of a product in real time, anywhere in the world. May be consulted on a smartphone by installing an app, available for Android and iOS, making every change of ownership of a product or goods easy and immediate, from dealer to consumer, or between different users in the second-hand market, directly in-app. Lets you receive on your smartphone prompt notification of receipt of goods, all safely registered in a blockchain. Is an effective tool to implement new client-targeted promotional activities. Now we can prevent all risks of counterfeiting and possibilities of alteration. Through NFC tags or QR codes and advanced holograms inserted directly by the manufacturer, both matched to a unique token registered on the blockchain, it is possible to keep data and information to be transferred through a LuxoChain wallet in a way every client will find simple and reliable. To trace, even within the second-hand market, its origin and confirm its authenticity. Today, thanks to LuxoChain, authenticity is always within reach, and all consumers can be certain they're purchasing a genuine product. Today, thanks to LuxoChain, we can change the future. LuxoChain, changing tomorrow, today. Como vemos, el uso de la tecnología para el tema de la transparencia, para el tema de la trazabilidad, la legalidad y el futuro también de las empresas de forma resiliente, será una de las claves muy importantes dentro de los próximos 10 años. El futuro no se podrá alcanzar, en el futuro no se podrá alcanzar un éxito empresarial sin un entorno sostenible. Tenemos que empezar a identificar la sostenibilidad dentro de un eje mucho más amplio. La sostenibilidad ambiental, que muchos ya conocen y que ya hemos escuchado hablar a lo largo de los últimos años, para empezar a tocar la sostenibilidad en el mercado, la sostenibilidad en el lugar de trabajo y la sostenibilidad y bienestar de la comunidad para realmente lograr una gestión sostenible empresarial. Tenemos que hablar de estos ejes de manera integral, multidisciplinaria y mucho más holística. Para ello, en la genética de Ethical Fashion Space hablamos de gestión sostenible empresarial 4.0, donde ponemos el factor económico ya no como una dimensión aislada de la sostenibilidad, sino la ponemos en el centro. Porque la razón social de las empresas es ser económicamente rentables, es ser viables, es generar, es producir para poder generar bienestar social y bienestar ambiental de forma mucho más holística. Así, a través de la genética 4.0 de la gestión empresarial, tocaremos las demás dimensiones que hablábamos al principio de sostenibilidad 4.0. Para nosotros, justamente este proceso debe de ser dinámico y debe de incorporar dentro de la genética de las empresas a la sostenibilidad en todos estos puntos, para hacerlas más rentables, más resilientes, más eficientes y también más seguras y perdurables en el tiempo. Ya vimos diversas opciones, ya analizamos los insights, ya vimos diagnósticos, ya vimos algunas acciones que vamos a tomar. Dentro de algunas otras tendríamos que estar pensando también en la circularidad de los negocios en vez de un formato de economía lineal.
Para ello estaríamos hablando de procesos que también se tocaron un poquito en la conferencia anterior, temas de intercambio a fuentes de energía renovables, materiales alternativos, técnicas tradicionales por algunas otras avanzadas, como vimos un poquito en el video de la biotecnología, por modelos de entrega centrados en el producto, por nuevos centrados en el servicio. Hablaremos de compartir utilización de activos a través también de la reventa y de la redistribución, del tema muy importante de la virtualización, de reemplazar también productos físicos, ubicaciones físicas por ubicaciones virtuales y entrega de servicios y productos de forma remota. También otro tema muy importante, hablando del tema de economía circular, el identificar los procesos de la circularidad, en cuáles hay mayor, menor impacto, mayor uso de energía, mayor eficacia de los mismos. Hablaremos sí de la refabricación, restauración, reensamblaje de productos, reciclaje también de los componentes, pero también de la optimización, el prolongar el ciclo de vida o el uso de un producto, disminuir el uso de los insumos, optimizar los sistemas logísticos mediante también la logística o el transporte inverso, que es un tema muy importante que tenemos que empezar a considerar hoy. Y la parte de la regeneración, como recuperar y restaurar también la salud de los ecosistemas y aumentar su resiliencia. No sé cuántos de ustedes conocerán que justamente el día del sobregiro de la Tierra, hoy nos ahorramos 3 semanas a comparación del año pasado, porque justamente por el tema de pandemia dimos 3 semanas más a la Tierra de regenerarse. Sin embargo, ya ocupamos al día de hoy todos los recursos posibles en la Tierra para poder utilizar y proveernos de servicios y materia prima para los productos y servicios que utilizamos todos los días. Sin embargo, no estamos dando tiempo a la Tierra de regenerarse y poder tener los recursos suficientes para poder producir y ocupar estos recursos para poder generar. Entonces tenemos que generar o dar pie a la regeneración y recuperación de los ecosistemas naturales, sociales, empresariales para estos sistemas de recuperación. ¿Qué es entonces la sostenibilidad o la industria sostenible en la moda? No es más que un sistema de producción, comercialización y consumo que establece un uso responsable y eficiente de los recursos. ¿Cuáles? Todos. Talento humano, que es la parte social, ambiental, recursos naturales, físicos, logísticos, tecnológicos, establecimientos, inmuebles, organizacionales, estructuras organizacionales dentro de las empresas, mercadológicos, sistemas comunicativos. ¿Con qué fin? Con el fin de potenciar las capacidades operacionales de productos y servicios de una inversión en una empresa. ¿De inversión de qué? Tiempo, capital, cantidad y calidad. Es por eso que será necesario, y a través también de IFS, lo que hacemos con este programa de sostenibilidad, es que a través de un diagnóstico y acciones plausibles, estratégicas, medibles, cuantificables, cada empresa se vuelva una socia proactiva en el proceso de transformación de las industrias textil y de la moda. Tendremos que empezar a identificar entonces las áreas de prioridad o de oportunidad de una empresa pequeña, micro, pequeña, mediana o gran empresa, para entonces crear estrategias de sostenibilidad, medicinas para cada quien, de forma que poco a poco vayan implementando estrategias que puedan no solo generar la rentabilidad, recuperación de la industria, de los proyectos también empresariales, pero que también tengan una incidencia en el ecosistema nacional y global. La última parte que hablábamos al principio de la estrategia y metodología es la visibilización. Si no lo comunicamos o no lo sabemos comunicar, ¿cómo lo vendemos? ¿Cómo vendemos que hacemos sostenibilidad? No tenemos que gritarle al mundo que somos socialmente responsables, que somos verdes, que somos ecológicos. Tenemos que hacer una comunicación mucho más estratégica. Hablar del producto o hablar del proceso. Para los pequeños diseñadores seguramente la visibilización de las estrategias de sostenibilidad será sobre un producto, por un cambio de material, por una reconversión de modelo de negocio, por una política de postconsumo más medible, cuantificable. Para ello estaríamos hablando de sostenibilidad en la versión de un producto. Pero para una empresa como Inca, que vimos justamente en el proceso,
que ocupa esta metodología de autogeneradores y paneles solares, estaríamos hablando justamente de un proceso regenerador, de sostenibilidad en macro. Entonces estaríamos hablando de producción, instalaciones, infraestructura, logística. Estamos hablando de un tipo de sostenibilidad en otra dimensión. Y regenerativa, en donde incorporamos proyectos, formas justamente de reactivación cultural, biológica, en donde estaríamos tal vez hablando de otro tipo de entre un producto y un proceso. La visibilización justamente de las actividades en formato de sostenibilidad no solo es una herramienta de transparencia, sino también es la valoración monetaria, ambiental y social de las repercusiones o formas de operación que estamos teniendo en la empresa. Es necesario justamente a través de esta visibilización el cómo estamos impactando el tema de recursos, ya vimos cuáles, recursos materiales, tecnológicos, técnicos, ambientales, sociales, y de qué forma los vamos a comunicar. Para ello estaremos utilizando, o estamos hablando, hoy en día, de la etiqueta o el código de sostenibilidad ambiental, social, de producto, de proceso y regenerativo a través de Ethical Fashion Space. ¿Cuáles son los retos? Hacer de las industrias textil, confección y moda una actividad económica que contribuya y sea parte, sí, creativa, pero también ejecutora de formas de comunicación no verbales que converjan entre los assets más destacados de esta nueva realidad. Por supuesto, la esteticidad, la multifuncionalidad, la durabilidad, la ecoeficiencia, la responsabilidad que tenemos como empresa, investigación, desarrollo, innovación y, muy importante, la tecnología como base para este desarrollo empresarial. El sector necesita un reset profundo, en consonancia con la sensibilidad hacia las personas y el planeta. La moda, por supuesto, seguirá existiendo como medio de expresión y relación de nuestro entorno, pero la crisis que estamos viviendo en estos meses nos debe conducir a explorar nuevos caminos y nuevas formas de hacer las cosas. Hoy es el momento justo de hablar de sostenibilidad en el formato de aseguramiento de la continuidad del ecosistema empresarial para la industria textil y de la moda. Por mi parte es todo, muchas gracias. Gracias a quienes están en formato presente y en virtual. Gracias a Intermoda también y a mi equipo de trabajo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Mireille? ¿No? Bueno, pues a nombre de todo el comité que conforma Intermoda, Mireille, te agradezco mucho el habernos acompañado y bueno, los invitamos a mantenerse al tanto de nuestro programa. Nuestra siguiente charla es a las 6. Muchas gracias y buenas tardes.